Bien, mis queridos amigos, gracias a Dios por estar allí. Qué interesante e importante es escudriñar las Sagradas Escrituras. Si usted va allí a Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, va a encontrar a 7 iglesias. Y dentro de esa iglesia nace una llamada Esmirna. Esta es una congregación de fieles, dispuesto a perseverar en el Evangelio a costa de todo. Pero 10 años de persecución y allí mueren. Pero se les hace una promesa, la promesa de la corona de la vida. Pero podemos darnos cuenta que el Evangelio se oscureció, se ha venido contaminando. Es por eso que si usted va a Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, habla de la muerte. Y Esmirna murió. Por otro lado, podemos encontrar también a Pérgamo y el sello número 3. Tiatira y Sardis comparten parte del cuarto sello. Sardis tiene muchos fieles. Es importante, mi querido amigo, que nosotros podamos distinguir o hacer una división entre un remanente fiel y los perdidos, entre las víctimas y los criminales. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos de esa manera, es la única forma que nosotros podemos llegar al juicio de 1844 y aprender por qué se equivocaron. Siempre hemos dicho que lo malo no es equivocarse, lo malo es no aceptar que nos hemos equivocado. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia. Se equivocaron en 1844, pero no lo quieren reconocer. Es importante que nosotros podamos entender que estamos cruzando una línea de historia desde Cristo hasta el final de la profecía de los 2300 tardes y mañana, para llegar al quinto sello. Es necesario que nosotros podamos separar el remanente de cada uno de ellos. O sea, que en cada congregación, en cada iglesia, siempre ha visto un remanente. Y podemos, cuando analizamos estas iglesias, podemos conocer sus características. Por otro lado, mi querido amigo, estamos siguiendo la línea de 1810 años. Deberíamos estudiar de los personajes que vivieron en cada tiempo de estos grupos. Y esto nos ayudará a entender el plan de la redención. Fieles y perdidos. Y la razón por qué unos sí y otros no. El que decide perderse, mi querido amigo, somos nosotros mismos. Veamos un caso en la primera congregación, Éfeso. ¿Quiénes formaron la primera congregación? Nosotros conocemos a algunos de ellos. Los judíos decían ser el pueblo de Dios. Todos los discípulos eran judíos, mis queridos amigos. Todos los miembros del Sanedrín, ellos eran judíos. Y nosotros conocemos algunos. Entre los que andaban con Jesús, hubo uno que usted y yo conocemos, llamado Judas, el que vendió a su maestro. Judas amaba a su maestro, anduvo con él durante su ministerio. Pero ¿qué pasó con Judas? ¿Qué hizo Judas? Judas traicionó a su maestro. Él aparentaba decir que lo amaba, que iba con él hasta la muerte. Pero fíjense, es una de las historias del ministerio de Jesús. Precisamente 6 días antes de la Pascua, o la última cena de la vida de Jesús,
estando Jesús cenando, entró María Magdalena y derramó perfume sobre Jesús. Judas se enojó y dijo que ese perfume podía haberse vendido y dado a los pobres. Aparenta amar a su maestro hasta aquí. Pero el argumento de Judas parece bueno. Estaba pensando en los pobres. Eso parecía, o eso aparentaba. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Mi querido amigo, qué interesante es hacer un análisis de las Escrituras y poder darnos cuenta de las diferentes características de estos hombres. Por eso, cuando usted analiza las Escrituras, se va a dar cuenta enseguida que hay un remanente fiel y hay unos que no fueron fieles. Por lo tanto, cada congregación, cada iglesia tiene su remanente. Mi querido amigo, es importante analizar las Escrituras, porque de esa manera nosotros llegaremos a conocer a Cristo, y si conocemos a Cristo, conoceremos pues el plan de salvación. Es necesario estar preparado, porque Cristo aparecerá pronto y necesitamos estar en pie para ir con Él por la eternidad. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé sabiduría en este día.